Tras una cumbre trilateral, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón acordaron profundizar sus lazos militares y económicos y condenaron el comportamiento de Beijing en el mar de China Meridional y las amenazas nucleares de Corea del Norte. Ecuador celebra elecciones presidenciales este domingo. Desde este viernes se inauguró el llamado voto desde casa para facilitar el sufragio de los mayores de 50 años con discapacidades, mientras familiares del fallecido aspirante Fernando Villavicencio denunciaron al presidente Guillermo Lasso de asesinato por omisión. Unos 2.500 migrantes llegan cada día a Panamá tras cruzar la inhóspita selva del Darién en la frontera con Colombia. Según las autoridades panameñas, en lo que va del año, más de 294.000 personas han atravesado la jungla en comparación con las más de 248.000 registradas en todo 2022. Hola, bienvenidos a las noticias del continente americano en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Estados Unidos. Este 18 de agosto, en la emblemática casa de campo presidencial Camp David, el presidente Joe Biden recibió a los líderes de Corea del Sur y Japón, con quienes llegó a acuerdos en términos de seguridad y trataron temas como la actividad en el mar de China Meridional y la amenaza militar de Corea del Norte. Con ese objetivo acordaron comunicación trilateral permanente. Los detalles con Hugo Caro Jiménez. Llamado como el Acuerdo Trilateral de Camp David, la cumbre de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón concluyó este 18 de agosto con acuerdos de cooperación internacional en materia de seguridad. Para ello, los líderes han acordado reforzar sus comunicaciones ante posibles amenazas que pongan en riesgo su seguridad. Esto significa que tendremos una línea directa para compartir información y coordinar nuestras respuestas cada vez que haya una crisis en la región o que afecte a cualquiera de nuestros países. En paralelo, también se acordó la realización anual de ejercicios militares conjuntos entre los tres países. Otro tema importante en la agenda del evento fue la actividad armamentista de Corea del Norte, que preocupa especialmente a su vecino del sur. En primer lugar, para lograrlo, hemos consultado maneras prácticas para cooperar y buscar mejorar también nuestras capacidades de respuesta para las amenazas balísticas y nucleares de Corea del Norte, que se han hecho cada vez más sofisticadas. Por su parte, el primer ministro Fumio Kishida hizo referencia a la situación en el mar de China Meridional y su relación con Beijing. El año pasado, en noviembre, fue la cumbre de líderes Japón-China y hubo un impulso positivo. Esa es la política consistente de mi administración basada en esto. La recepción hacia los esfuerzos de estabilidad regional continuará. Gracias. China acusa a Joe Biden de intentar crear un organismo como la OTAN. Y si bien ambas son alianzas de defensa, a diferencia de la OTAN, los tres países miembros del acuerdo deberán acordar ante posibles amenazas un proceder para cada situación, en contraste a la acción inmediata de la Alianza Atlántica. El presidente de México salió a la defensa de su país ante Estados Unidos en un pleito por el maíz transgénico. El jueves, la Casa Blanca decidió llevar a un panel arbitral el desacuerdo que tiene con México después de que éste anunciara restricciones sobre las importaciones del grano del país vecino, que a su vez es su mayor proveedor. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador alega que el consumo humano de este producto es nocivo para la salud. Según Washington, decisiones como esta violan las disposiciones del TEMEC, un acuerdo comercial trinacional en el que además participa Canadá. Nosotros no vamos a permitir que se utilice maíz transgénico para la alimentación del pueblo de México. Yo entiendo, son las presiones de los grandes agricultores que están vinculados a legisladores. Ecuador se prepara para las elecciones generales del domingo y ya comenzó el programa Vota desde casa, que permitió que 587 personas con discapacidad mayores de 50 años emitieran su voto. Por otra parte, el gobierno del presidente Guillermo Lasso rechazó una denuncia presentada por los familiares del candidato asesinado Fernando Villavicencio contra el mandatario, su ministro del Interior y el comandante general de la policía por el delito de asesinato por omisión dolosa, alegando que no se cumplieron los protocolos de seguridad ni la protección completa que debía tener el candidato. Las elecciones de Ecuador de este domingo empiezan a tomar forma. El programa Vota desde casa, que impulsa el Consejo Nacional Electoral, comenzó el viernes, una medida que busca ampliar la participación política en el país. Esta iniciativa ha posicionado al Ecuador como un referente en el trabajo arduo en garantizar los derechos de participación política y en la toma de decisiones
incluyente y en los procesos electorales. El CNE desplegó 166 juntas móviles en todo el país para acercar las urnas a casi 600 ciudadanos con discapacidad mayores de 50 años. Sus sufragios se suman a los más de 1.000 reclusos no sentenciados que emitieron su voto el jueves. Estas urnas se abrirán al final de la jornada electoral del domingo. Así es, muy bueno. Eso es muy bueno porque así también ellos participan en la democracia del país. Las elecciones suceden en medio de un contexto de violencia contra los candidatos. La familia del asesinado aspirante Fernando Villavicencio denunció al presidente Guillermo Lasso responsabilizándolo del ataque, junto al ministro del Interior Juan Zapata y al comandante general de la policía. Estamos diciendo que el Estado ecuatoriano no garantizó la vida de un candidato a la presidencia de la República. Hubo una omisión dolosa. El Estado ecuatoriano no cumplió su papel de garante. Más de 13 millones de ecuatorianos están habilitados para acudir a las urnas y decidir entre 8 candidatos al sucesor de Lasso hasta mayo de 2025. Naciones Unidas publicó una dura radiografía sobre los problemas de seguridad en Haití. Según la ONU, más de 2.400 personas han perdido la vida en lo que va corrido de 2023, producto de la violencia de las pandillas. Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, estas cifras se ven elevadas también por hechos en los que la población toma justicia por mano propia y el aumento de grupos de autodefensas. En respuesta a la violencia de pandillas y la inseguridad generalizada, se ha visto un aumento de los movimientos de justicia popular o grupos de autodefensa, lo que también ha provocado más violencia. Desde el 24 de abril hasta mediados de agosto, más de 350 personas han sido linchadas por la población local y grupos de autodefensa. Vamos a Panamá. En lo que va de 2023, más de 294.000 migrantes irregulares han atravesado la inhóspita selva del Darién, de acuerdo con cifras del Servicio Nacional de Migración. Esto es un número inédito si se compara con las más de 248.000 personas que cruzaron la jungla en todo 2022. Mientras que a nivel diario una media de 2.500 migrantes llega a Panamá en su viaje hacia Norteamérica. La gran mayoría de los viajeros, al igual que el año anterior, son venezolanos. Le siguen los ecuatorianos, colombianos y haitianos, aunque hay nacionales de más de 50 países de acuerdo con las autoridades. Este mes ya llevamos más de 30.000. Están entrando más de 2.500 personas. Un éxodo masivo, se puede decir, en aumento. Nos toca a nosotros a decir como autoridades lo que está pasando, cómo lo estamos haciendo y dando los avisos nacionales e internacionales para que otros actores tomen las medidas en sus países. Ahora vamos a Venezuela, donde los habitantes deben afrontar una situación delicada por las carencias de los servicios básicos como el agua, el gas y la luz. Según la organización Monitor Ciudad, en Caracas los civiles tienen agua un promedio de 60 horas a la semana, mientras en Zulia los comerciantes debieron invertir en grupos electrógenos para trabajar. Ramiro Cueva Alberena tiene los detalles. La situación de los habitantes venezolanos continúa sumando problemas. Ahora escasean los servicios básicos, como el agua potable, la luz y el gas, llevando a los habitantes a buscar formas para subsistir. Lo que hemos evidenciado con toda esta tragedia que hemos vivido los venezolanos con el deterioro de los servicios públicos, pues es justamente que los servicios no llegan y que efectivamente la gente tiene que resolver y seguir su día a día y su vida, resolverla de alguna forma. Según la organización Monitor Ciudad, los habitantes de Caracas tienen agua en un promedio de 60 horas a la semana. En esos momentos deben aprovechar para recargar envases o si no tendrán que gastar su salario para conseguir más. Incluso las escuelas suspenden las clases y piden a la comunidad que done su agua. La falta de gas es otro inconveniente. El desabastecimiento, sumado a las dificultades económicas, lleva a las personas a elegir en qué gastar. O sea, yo he dejado de comprarme medicamentos para ir a comprar el gas, que nos compran, a veces son $10. Aquí tenemos que parar en la madrugada, cuando ellos te llaman tienes que salir por las bombonas porque si no, pierdes, y así sucesivamente. Para los cortes de luz, los comerciantes compraron grupos electrógenos, los cuales cuestan $350 y su funcionamiento mensual gasta otros 100. El contexto de los habitantes venezolanos se torna cada vez más duro mientras deben utilizar sus acotados ingresos en las necesidades más elementales para el día a día. Hasta aquí es informativo. Gracias por acompañarnos.